Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese título que quizás ya han visto en otros lados, pero que aquí vamos a abordar con todo el detalle y el análisis que se merece. Alerta 2025, la noticia que sacude el mundo y la vida de Mert. Si han escuchado bien, el año 2025, algo que sentimos a la vuelta de la esquina, y una figura que dependiendo de dónde vivan o qué tipo de información consuman, puede serles muy familiar o quizás un completo enigma. Pero no se preocupen, para eso estamos aquí. Vamos a explorar qué significa esta alerta, porque se dice que sacude al mundo y lo más importante, cómo podría impactar la vida de alguien llamado Mert. Quédense hasta el final porque esto promete ser intenso. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis y estarán siempre al día con las noticias que de verdad importan. Empezamos. El título nos lanza directamente a un escenario de futuro cercano, el 2025, cargado de una alerta que se describe como algo que sacude al mundo. Esto, amigos, ya nos pone en alerta, valga la redundancia, ¿no creen? Cuando hablamos de algo que sacude al mundo, estamos pensando en eventos de gran magnitud, cambios drásticos, transformaciones que alteran el status quo de forma profunda. Y si a eso le sumamos la mención de la vida de Mert, la cosa se vuelve aún más personal, intrigante. ¿Quién es Mert? ¿Es una persona real, un personaje, un símbolo? ¿Y qué tipo de alerta podría ser tan impactante como para afectar a nivel global y a la vez de forma tan específica? Podríamos estar hablando de muchísimas cosas. Desde avances tecnológicos que cambian radicalmente nuestra forma de vivir, hasta crisis económicas o ambientales que nos obligan a replantearnos todo. O quizás, y esto es lo que más nos intriga, se trate de un evento, un descubrimiento o incluso una persona, que desencadena una serie de acontecimientos que culminan en 2025. La clave aquí es la combinación de lo global y lo personal. No es solo una amenaza o una oportunidad para la humanidad en abstracto, sino que se proyecta de manera directa sobre la vida de un individuo, Mert. Pensemos en los escenarios posibles. Si hablamos de tecnología, podría ser la llegada de una inteligencia artificial verdaderamente consciente, o un avance en biotecnología que permita una longevidad sin precedentes, o incluso la colonización de otros planetas. Estas son cosas que suenan a ciencia ficción, pero estamos en una era donde la ciencia avanza a pasos agigantados. Y la fecha de 2025 no está tan lejos. ¿Podría ser que en 2025 se alcancen hitos que antes parecían imposibles? Imaginen, por ejemplo, una IA tan avanzada que empiece a tomar decisiones que afectan a las economías mundiales, o que cambie por completo el mercado laboral. Y en medio de todo eso, un Mert podría ser un científico que lidera este avance, un trabajador cuyo empleo se ve amenazado, o simplemente un ciudadano más navegando las aguas de un mundo transformado. Por otro lado, también debemos considerar las alertas de carácter más negativo. Crisis económicas globales, desastres naturales de proporciones épicas, o incluso conflictos geopolíticos que escalen a niveles inimaginables. En estos escenarios, la alerta 2025 podría ser un aviso, una predicción, o la confirmación de que algo terrible está por suceder. Y de nuevo la vida de Mert se vería afectada. Quizás Mert sea un refugiado, o un empresario que ve su imperio desmoronarse, o un activista luchando contra la catástrofe. La frase sugiere una conexión íntima y directa entre el evento global y la experiencia individual. Y aquí es donde reside gran parte del misterio y del poder del título. No nos da una respuesta, nos plantea una pregunta enorme. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué se llama alerta? ¿Y quién demonios es Mert? La belleza de este tipo de títulos es que te invitan a la especulación, a la investigación. Y eso es exactamente lo que vamos a intentar hacer hoy. Primero exploremos el concepto de alerta 2025. ¿Hay algún evento conocido o pronosticado para ese año que encaje con esta descripción? Si buscamos en Internet encontramos fragmentos, rumores, teorías. Podríamos estar ante una profecía, una predicción científica, o incluso un evento de ficción, como un libro o una película que ha capturado la imaginación del público.
A veces estos títulos provienen de obras literarias o cinematográficas que presentan un futuro distópico o utópico y que utilizan fechas clave para generar impacto. Si este es el caso, nuestro Mert podría ser el protagonista de esa historia, y la alerta, la premisa principal de la trama. Y Inen, por ejemplo, que una serie de televisión estrena su temporada final en 2025, y el título de un episodio o de la serie en sí es algo parecido a esto. Y la trama gira en torno a cómo las decisiones de un personaje llamado Mert desencadenan un cambio mundial. Otra posibilidad más real y quizás más preocupante es que la alerta 2025 sea una advertencia científica. Por ejemplo, sobre el cambio climático y sus consecuencias irreversibles, o sobre el agotamiento de recursos vitales. Los científicos constantemente emiten advertencias sobre puntos de no retorno, y 2025 podría ser una fecha clave en alguno de estos escenarios. En este caso, la vida de Mert sería un microcosmos de cómo la humanidad entera enfrenta estas crisis. ¿Mert es alguien que se adapta, que lucha, que huye? Ahora, ¿qué hay de la vida de Mert? ¿Por qué es tan importante mencionar a Mert específicamente? Esto sugiere que el evento o la alerta tiene una conexión particular con esta persona, o que Mert es un ejemplo representativo de cómo el evento afecta a un individuo. Podría ser que Mert sea una figura pública, un científico, un líder, o quizás un ciudadano común cuya historia personal encapsula la experiencia colectiva. Pensemos en ejemplos históricos o ficticios. A veces una sola persona se convierte en el rostro de un movimiento o de una tragedia. Podría ser Mert el elegido, el afectado de forma especial, o el que tiene la llave para solucionar algo. También debemos considerar la posibilidad de que Mert no sea un nombre propio en el sentido estricto, sino una abreviatura, un acrónimo, o incluso un código. En el mundo de la conspiración o de la información cifrada, los nombres y las fechas a menudo se utilizan como claves. Si este es el caso, la alerta podría ser algo mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Sin embargo, y siendo un poco más pragmáticos, en el contexto de YouTube y la generación de contenido, es muy probable que Mert sea un personaje central en una narrativa que se está construyendo. Quizás se trate de una serie de vídeos, un documental, o una historia que se va desarrollando. El título busca captar la atención, generar intriga, y hacer que la audiencia se pregunte qué está pasando. ¿Quién es Mert y por qué debería importarme? Vamos a especular un poco más. Si la alerta es algo positivo, ¿cómo podría sacudir el mundo de Mert de forma interesante? Imaginen que Mert es un científico que descubre la cura para una enfermedad incurable, o un inventor que crea una tecnología que revoluciona la energía. El mundo se sacudiría con estas noticias y la vida de Mert, el creador, se vería transformada por la fama, la responsabilidad, las nuevas oportunidades y desafíos. Por el contrario, si la alerta es negativa, la vida de Mert podría verse envuelta en caos. Si se trata de un colapso económico, Mert podría perder su trabajo, su casa, su sustento. Si es un desastre natural, podría verse obligado a huir, a reconstruir su vida desde cero. En ambos casos, la narrativa se enfoca en la resiliencia humana, en cómo un individuo enfrenta adversidades a gran escala. Otra línea de pensamiento es que Mert sea un nombre que se ha popularizado recientemente en algún contexto específico, quizás en redes sociales o en un nicho particular de la cultura popular. Y la alerta 2025 se refiere a un evento que impacta directamente a ese grupo o a esa figura. La belleza de este tipo de títulos es que nos obligan a pensar en las implicaciones a futuro. El 2025 no es solo un número, es un punto en el tiempo. Es un momento en el que esperamos ver los frutos de nuestras acciones actuales, o las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Y si se trata de una alerta, sugiere que hay algo que debemos saber, algo que debemos prepararnos. En resumen, el título Alerta 2025, la noticia que sacude el mundo y la vida de Mert, es una puerta abierta a la especulación y al análisis. Nos presenta una fecha clave, un evento de gran impacto global, y una figura individual cuyo destino está intrínsecamente ligado a ese evento. Sin tener más información concreta sobre el origen de esta frase, debemos considerarla como una pieza de un rompecabezas que invita a la reflexión. Podríamos estar ante la advertencia de una crisis inminente, el anuncio de un avance revolucionario, o la premisa de una historia de ficción. Lo que sí es seguro es que la combinación de lo global y lo personal es lo que hace que este título sea tan cautivador.
Nos recuerda que los grandes eventos del mundo no solo ocurren en las noticias o en los libros de historia, sino que se viven y se sienten en la vida cotidiana de cada individuo. Y la figura de Mert nos sirve como un punto focal, como una ventana a través de la cual podemos comprender mejor las complejas dinámicas que nos rodean. La alerta nos dice que algo importante está en el horizonte. Que el mundo, tal como lo conocemos, podría estar al borde de un cambio significativo. Y la mención específica de la vida de Mert nos humaniza esa perspectiva, nos recuerda que detrás de cada evento mundial, hay personas con sus propias historias, sus propios miedos y sus propias esperanzas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el título es una llamada de atención. Nos invita a estar informados, a estar preparados, y a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo. Ya sea que Mert sea una persona real, un personaje ficticio, o un símbolo, su historia nos sirve como un recordatorio de la interconexión entre lo individual y lo colectivo. La noticia que sacude al mundo, tarde o temprano, impacta la vida de cada uno de nosotros. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante título. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Si tienen alguna teoría sobre qué podría significar esta alerta 2025 o quién podría ser Mert, no duden en compartirla en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus ideas y especulaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y por su atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si este vídeo les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas reflexiones, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.